Buenas tardes, bienvenidos a Libera. Yo soy Alejandra Bautista y en el marco del Mundial de la Mujer, en esta ocasión estoy acompañada por Arely Leworio y Jesús Cruz para charlar sobre la feminidad, ¿no? Entonces, todo el discurso alrededor del Día de la Mujer es mucho alrededor de la mujer, ¿no? Pero consideramos que era como importante detenernos a hablar sobre la feminidad y no solamente, digamos, como desde el aspecto general de hablar de la feminidad como las cualidades asociadas a la mujer, desde el punto de vista histórico, social, conductual, corporal, tal vez, sino que el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar desde otros aspectos. Arely Leworio es psicóloga egresada de la UAM Xochimilco, con especialidad en psicología clínica y en psicoanálisis con orientación lacaniana, y ella nos va a hablar de la feminidad desde el punto de vista del psicoanálisis. Y por otro lado tenemos a Jesús Cruz, que es psicólogo egresado de la UNAM, con orientación humanista gestáltico y es constelador familiar. Además tiene una formación en acupuntura y tiene 25 años trabajando desde este enfoque, el trabajo psicocorporal. Entonces, bueno, Jesús nos hablará desde el aspecto energético de la feminidad. Entonces, pues vamos a escuchar a estas dos experimentadas personas que tenemos enfrente para que nos vayan compartiendo desde su experiencia cuál es la otra manera de ver también a la feminidad, ¿sí? Entonces, pues me gustaría empezar con Arely. ¿Te parece bien, Arely? Ok, pues de entrada, pues bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por estar en Libera. Y entonces, pues empezaría preguntando a Arely, pues, ¿qué dice el psicoanálisis sobre la feminidad? ¿Qué es para el psicoanálisis la feminidad? Bueno, pues antes que otra cosa, gracias por la invitación también. Siempre es un gusto colaborar con ustedes y podríamos comenzar diciendo que para Freud el psicoanálisis se gestó a partir de la intervención que él tuvo, de la investigación que él tuvo, principalmente con mujeres, ¿no? Sin embargo, justo para el psicoanálisis hay que distinguir que ser mujer no es igual a ser femenino. Lo femenino corre por otro lado. Tiene que ver con una posición, sobre todo de los sujetos frente a la realidad, ¿no? Se dice que los hombres tienen una posición extremadamente fálica y que las mujeres de alguna manera también la tienen. Por eso digo que lo femenino no es necesariamente ser mujer, sino que es algo en lo que hay que trabajar. Freud, en una de sus investigaciones, en la conferencia sobre la feminidad, justamente dice que lo femenino es algo que no está en una posición inconsciente totalmente terminada, que para él es un continente desconocido, que más bien hay que preguntarle a los poetas, a los artistas, y si acaso alguna mujer que se dedique al psicoanálisis para saber justo qué es eso de lo femenino, eso de lo que no se conoce porque no es un constructo único, ¿no? Lo femenino es un tema muy amplio. Ahorita que te escuchaba hablar sobre las mujeres, pensaba en algo que le han criticado mucho a Lacan, porque él dijo una frase, ¿no? Al respecto de que la mujer no existe. Sin embargo, pone la mujer LA tachado con una barradura. Esto quiere decir que la mujer como tal no existe porque no es un ideal de mujer, sino que se trata de descubrir cómo cada mujer hace de eso, de lo femenino, algo muy particular, muy singular en realidad, particular distinto de singular, ¿no? Entonces lo femenino tiene que ver con justo esas cuestiones singulares de cada uno y que no se refiere solamente a las mujeres, sino que también los hombres tienen algo de esta posición femenina con la que tienen que descubrir cómo relacionarse y cómo saber hacer con eso, que tiene que ver con lo imposible, con lo desconocido, con lo que no se ajusta, con algo de lo ilimitado, y cómo irse familiarizando con esas cuestiones. No sé si fui clara o me enredé más. ¿No? Creo que es como una buena
perspectiva como para poder entrar justamente. Y efectivamente, si el asunto de la feminidad no es como sinónimo de ser mujer o al revés, ¿no? La mujer no es sinónimo de feminidad, sino que esta feminidad se va como construyendo, o si es que la mujer se va construyendo como en su feminidad, ¿cuál sería, digamos, o hay alguna diferencia entre estas dos, digamos? O sea, ¿la feminidad se va construyendo o la mujer, conforme va, pues no sé, creciendo, va construyendo su feminidad? Para Freud se trata de desarrollos psíquicos desde los inicios de la infancia de los sujetos, ¿no? Tiene que ver con todo lo que él decía de su relación con la madre, su relación con el padre, su relación con el mundo en general, ¿no? No es lo mismo decirle a un niño tú puedes que decirle a una niña pobrecita tú no, ¿no? En este caso no se trata de un sexismo, sino más bien de esa posición. A veces también hay que entender que cuando Freud y Lacan se refieren al falo, no es necesariamente una cuestión orgánica, sino más bien simbólica, ¿no? Entonces, cada uno tiene que ir descubriendo justo cuál es su relación con esas cuestiones y por eso es que se va construyendo, pero tiene que ver con cuestiones muy primitivas para cada sujeto y con los significantes que le vienen del otro también, con la forma en que el otro lo aloja, con la forma en que el otro lo recibe, con su relación, sus respuestas de cada uno. Y a veces esta cuestión de lo femenino, de la falta con la que cada ser humano vive, más bien se vive con rechazo, ¿no? Entonces también hay sujetos que están puestos en ese lugar de rechazar cualquier cosa que tenga que ver con lo femenino. Y son muy violentos, y son muy agresivos, pero no necesariamente con mujeres, ¿no? Sí, aun cuando es lo más representativo, las mujeres y lo femenino es como esa asociación que se hace, también hay algo de ese femenino que le toca a cada sujeto masculino o composición de varón de lo que se rechaza. Y mientras uno no se haga amigo de esas cuestiones de cada uno, pues es una lucha interna, ¿no? Entonces, por ese lado creo que sí es algo que se construye, pero más bien lo que se construye es la relación con eso de cada uno que tiene que ver con lo ilimitado, con la falta, con lo imposible, con lo desconocido. Ok. Ahorita que comentabas justamente como, a lo mejor ya como en un bagaje, ¿no? Digamos, desde algunos términos, ¿no? Dentro del psicoanálisis, como este asunto del falo, y entonces como la mujer en esta carencia del falo, pero tal vez alguien que nos escuche no tiene idea de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, podrías a lo mejor ampliar un poquito como con respecto a eso, efectivamente, de cómo el falo no tiene que ver con un aspecto orgánico, físico, ¿no? Sino con esta parte simbólica, es como a qué nos estaríamos refiriendo con eso, o desde el punto de vista del contexto psicoanalítico es a qué se refiere cuando dice eso. En realidad hablar del falo tiene como muchas aristas, ¿no? Para Lacan tiene que ver con tres registros, real, simbólico y imaginario, y para cada registro el significado o el abordaje que se puede hacer al respecto es muy amplio, que sería además muy complicado cernirlo en 5 minutos, ¿no? Sin embargo, tiene que ver con que es una cuestión significante. Esto quiere decir lo que para el otro representa, lo que para uno representa, ¿no? Entonces, justo decíamos que el falo, si lo tomamos como a la letra, podríamos decir que sería el pene, y sin embargo, pensando en que cuando Freud desarrolla todas estas teorías, era la época victoriana, donde el hombre por tener esa libra de carne más, tenía entonces una completud, un poder, un valor, que justo cuando las mujeres no lo tienen y advierten esa falta, ahí es donde la cuestión se atraviesa por todo este tema del asunto de la castración y del proceso edípico y todas estas cuestiones, ¿no? Cosas muy técnicas. Pero en realidad creo que para hacer un poco más sencillo el asunto, tiene que ver con lo que representa, con lo que significa, ¿no? Lo que se le puede dar como valor a alguien, por ejemplo, y las respuestas que alguien puede tener frente a los problemas a veces, ¿no? Se dice, por ejemplo, que una mujer embarazada es una mujer
extremadamente fálica, ¿no? Porque se puede advertir una mujer completa, tiene todo, ¿no? Y entonces, por eso este brillo que a veces tienen, esta actitud, ¿no? En ese sentido, hay algo que no le falta. Tener que ver con la castración es esa posibilidad de admitir que hay algo de la falta en cada uno que remite a que se puede perder eso, que le puede dar valor a ese sujeto. Freud decía justo en esas conferencias sobre lo femenino que las mujeres tratan de suplir esa falta que se tiene de falo con cuestiones como el maquillaje, el arreglo, estas cuestiones como para tratar eso, de suplir esa carencia que se tiene, ¿no? Tratar de sostenerse, de darse un valor frente a la cuestión del no tengo, del me falta, de hay una incompletud. Me surge como justamente un poco la imagen de a partir de lo que vas diciendo, es a lo mejor hay como un poquito la idea de que el planteamiento, digamos, o como del psicoanálisis, no sé si específicamente de Freud, pero es como justamente esto, como si la mujer tuviera que ir construyendo esta completud, ¿no? A partir de a lo mejor estas cosas que vas comentando, ya sea de la maternidad, del asunto del maquillaje, a lo mejor actualmente podemos identificarla como con esta lucha de ir consiguiendo algo simbólicamente que la fortalezca, que la empodere, ¿no? En esta frase o en este término ya tan usado. Y en el caso del hombre, entonces, el hombre está completo per se y entonces tiene que hacer algo también en la búsqueda de esta completud o solamente aplica, digamos, como en el caso de la feminidad para la mujer. No, por eso decían que lo femenino no solo es asunto de mujeres, incluso hubo unas jornadas que se hicieron en la escuela en la que me estoy formando, que tienen que ver con ese tema, ¿no? Porque lo femenino no es solo cosa de mujeres. En esta cuestión de la falta, de la incompletud, más bien de lo que se trata es de establecer esa relación con esa incompletud y con esa falta con la que se vive por el simple hecho de ser sujetos. En ese sentido, mientras escuchaba, pensaba en que no se trata de empoderar a las mujeres desde el psicoanálisis, ¿no? No hablamos de empoderamiento, porque entonces sería barrar eso que ya es intrínseco a un ser humano, ¿no? La falta, la incompletud, no somos seres completos, tenemos una falta. Entonces, de lo que se trata en el psicoanálisis es de ver cómo nos relacionamos con eso. Sí, como mujer soy capaz de hacer muchas cosas para tratar de resolver a veces por mi propia cuenta, pero si yo me voy por ese lado, pues también hay una cuestión que no puede resultar tan amable con los demás y a lo mejor ni siquiera conmigo misma, ¿no? En cambio, si yo establezco una relación más amable a partir de lo que no puedo, de lo imposible, de lo que no alcanza, de lo que no me completa, cuesta un poco más de trabajo, pero creo que se puede tener una relación más amable con el mundo entero en general, ¿no? Y creo que justo por eso es que los hombres también tienen esta cuestión de aceptar, por ejemplo, que los hombres lloran, que los hombres a veces no pueden, que a los hombres a veces no les alcanzan los recursos que tienen en el sentido que se quiera pensar, y eso permite también que los hombres se piensen desde ese lugar un poco más femenino, ¿no? Aceptando que también son seres en falta. En digamos, como en ese sentido, ahorita que comentabas, o sea, pensaba como en esa búsqueda, decís, a lo mejor encuentras como ciertas formas que pueden ser no tan amables con los otros, pero también no tan amables con uno mismo, pues, ¿no? ¿Cómo, cómo lo sabes? ¿No? O sea, que en esta parte, en esta búsqueda estás construyendo de una manera amable o de una manera que va como avanzando o que va alcanzando esta búsqueda en la completud, a lo mejor con esta idea de siempre existe esta incompletud por naturaleza humana, digamos, ¿no? Pero que esta búsqueda no está siendo deconstructiva con uno mismo. No entiendo a qué te refieres con deconstructiva.
Sí, bueno, no sé, no amable, pues. Ah, vaya. Bueno, creo que eso se puede saber si tú te das cuenta de que hay algo de esa respuesta o solución que tú encuentras al mundo, al sentido de la vida, y de eso te resulta un sufrimiento, eso no ayuda. Si eso te está resultando en una sobreexigencia que a final de cuentas te va a resultar en un sufrimiento, eso no ayuda, ¿no? Ahí es donde uno se puede dar cuenta que esa solución no es la mejor. Puede ser como ponerle un curita a una herida, ¿no? Te va a tapar literalmente te va a tapar el agujero, te va a tapar la marca y te va a ayudar a soportar un rato, pero la herida está ahí. Entonces hay que saber que hay algo ahí que no es posible suturar, ni saturar, ni completar. Y uno creo que cuando tiene esa relación con esa falta es mucho más sencillo. Ok. Mm, Pensaba como un poco en el discurso, no sé, como de unos tiempos, no sé, hacia acá en esta lucha constante como de ubicar, reubicar o significar, no sé, el lugar de la mujer socialmente hablando, ¿no? Políticamente hablando, y esta participación y este asunto de la igualdad y la equidad, en donde también se habla de cómo esta búsqueda, ¿no? Por generar o por conseguir este lugar, también lo que ha llevado es mucho a esta confrontación, ¿no? Con el otro. Y en ese sentido, digo, hay como tal vez esta idea de que estás avanzando en esta construcción, pero también resulta como muy, no sé, como muy fuerte, como muy confrontadora, como, no sé, a lo mejor hasta violenta, no solamente del hombre a la mujer, sino en esta búsqueda es también de la mujer al hombre. ¿Tú cómo ves eso? Justamente en el marco de la construcción de la feminidad. Es justo esto, ¿no? Es esta condición que ahora parecería contraria a las mujeres y los pobrecitos, ¿no? Pobrecitas mujeres que no tienen, que les hace falta, que no pueden, que no son capaces. Viene como ahora una cuestión muy contestataria de decir, pues soy mujer, entonces me empodero, entonces sí puedo, entonces mira, ¿no? Y justo lo que provoca a veces no es una relación, como tú dices, muy amable, sino eso a lo que podríamos pensar como ese rechazo a lo femenino. ¿Cómo me vas a decir a mí que no? Y entonces responder con agresividad y en lugar de poder establecer una solución que sea más amable, como decía hace rato, lo que tú decías está muy claro, ¿no? Estas revueltas que ahora podemos ver en las calles, a veces no es desde el lugar de asumir que cada uno no puede algo, sino más bien pareciera que es como la cuestión de tratar de demostrar cuánto puedo incluso sin ti, ¿no? Como un aplastamiento ahora al lado contrario, cuando en realidad creo que si se pudiera hablar en términos más sencillos, quizá pensar en equidad sería lo más sano, pero desde luego es una posición muy idealista desde este lugar, ¿no? Es, como decía hace rato, cada mujer tiene una solución diferente, cada hombre tiene una solución diferente para enfrentar esa cuestión de lo femenino. Y pensaba, por ejemplo, en que no solamente son las cuestiones de empoderamiento o de resolver alguna dificultad, sino que a veces también tienen que ver con el sufrimiento, ¿no? Y hay una película que a mí me gusta mucho que habla de dos cuestiones muy distintas y de dos soluciones muy diferentes al respecto, por ejemplo, de un sufrimiento frente a una relación amorosa. La película Melancolía de Lars von Trier habla de dos hermanas en una misma situación, ¿no? Una relación de pareja. Y la solución que cada una tiene es muy distinta. Una va por el abatimiento de ella misma frente a tener que responder por el ideal que la familia y la sociedad le dan, le piden, ¿no? En cuanto a que si eres una mujer casada, tienes que ser y responder de tal o cual manera. Eso a ella no la hacía feliz, pero tenía una hermana que sí estaba casada y que a ella tener a esta pareja sí la hacía feliz. El problema es cuando el mundo se acaba,
¿no? Lo que para cada mujer representa que se te acabe el mundo es totalmente diferente. Entonces también en ese sentido de cómo enfrentar las relaciones amorosas, la solución con una pareja, cómo se ve el mundo, qué lugar se tiene en el mundo, para cada sujeto es completamente singular. Por eso no podemos hablar de soluciones, y ahí es donde socialmente la cuestión viene muy compleja, porque si no podemos hablar de grupos en el sentido de la mujer, eh, hacer estos grupos a veces tienen toda esta cuestión de la masificación que a veces pierde el sentido, o que da un lugar como ¿cómo decirlo? Como del empuje a lo violento, porque es más fácil ir por ahí, ¿no? Antes que pensar qué es lo que eso representa para mí particularmente, ¿no? En este sentido, tú opinas o tú crees que este asunto como de movilización de las mujeres no necesariamente es una construcción de lo femenino. No, para Freud y para Lacan lo femenino no es igual a histérico, ¿no? Más bien parece que estas cuestiones masificadoras tienen mucho que ver con eso, con una identificación masiva y en cierto momento hasta una identificación histérica, teniendo en cuenta justo que lo histérico no es necesariamente femenino. Ok. Los hombres entonces en este asunto, como tú nos comentabas, de lo femenino no es algo privativo de la mujer, sino que es también, digamos, como algo que compartimos todos, esta construcción de lo femenino y entonces también de lo masculino, pero personalmente, eh, en donde, no sé, crees que esta idea de cada uno construir y reconocer esta parte femenina, esto masculino en uno mismo, se haya como separado a tal grado que es como pensar en lo femenino con la mujer y en lo masculino con el hombre. ¿En dónde pasó esto? Y entonces esa búsqueda ya se ha convertido en algo como sin sentido, pues. Creo que tiene que ver con construcciones sociales, ¿no? En cuestiones muy sociológicas que no te sabría decir en este momento específicamente dónde surgió esta división de si los hombres o las mujeres. Creo que también lo podríamos pensar como algo inherente a la existencia humana, porque Freud lo explica claramente cuando él hace la diferencia de cómo el niño se da cuenta de la diferencia anatómica de los sexos. Y entonces es muy fácil ver, incluso ahora, los discursos sobre las personas trans, ¿no? Que si las mujeres o los hombres trans tienen tal o cual condición distinta, una mujer trans, por ejemplo, que tiene, si se pusiera a competir en una competencia de mujeres, tendría condiciones extra que ya le dan su formación biológica, ¿no? Entonces, es entrar como en detalles muy complejos y además eh, controversiales, ¿no? Pero creo que si nos vamos a lo que el psicoanálisis te enseña, tiene que ver con esa diferencia que cada uno puede notar cuando advierte que el otro sexo existe, cuando advierte que algo de la castración, de la falta puede aparecer en uno mismo, y ahí es donde la cuestión empieza a salirse de control, ¿no? Claro. En ese sentido, y más bien desde el punto de vista ya más de la práctica terapéutica, esta división o esta dualidad, no sé, como esta fragmentación que socialmente como que se va promoviendo en términos de lo femenino, porque es mucho este discurso de cuando a lo mejor hablas con alguien y dices, es que yo no soy femenina, ¿no? Entonces es como en esta parte de pensar en que lo femenino es moñitos rosas y hacer de comer, ¿no? Y entonces es como un rechazo a esta parte y eso hace como una implicación en la construcción de esta parte de uno mismo. Entonces, en términos del trabajo terapéutico que tú has visto, ¿qué implicaciones como a nivel personal tú has encontrado de este discurso fragmentado en la dificultad de construcción de la propia persona? Mm, por ejemplo,
cuando una chica, ahora con estos discursos del empoderamiento y de la diferencia entre los sexos que es más pronunciada, cuando una chica sale con un chico y entonces él quiere abrirle la puerta del auto y ella dice, déjame, yo puedo, ¿no? Y se enoja porque ¿cómo me tratas así? Me parece que una cuestión femenina podría ser aceptar el cuidado del otro, que a veces eso no se soporta porque entonces como tú me quieres ayudar, yo creo que me quieres aplastar porque el heteropatriarcado opresor y todo lo demás, ¿no? Y a veces no se trata de eso, a veces se trata más bien de dejarse cuidar, de dejarse cortejar, de dejarse dar muestras de cariño que tienen que ver con estas cuestiones de lo socialmente establecido, ¿no? A veces lo femenino, como decías hace rato, no tiene que ver con moñitos rosas. Esos son signos o significantes que la sociedad le ha puesto, pero que para cada uno pueden resultar cosas totalmente distintas, ¿no? Claro. Se puede ver en la clínica, por ejemplo, que alguien acepte, que haya dejado de pelearse, por ejemplo, alguien que viene y cuenta que frente a un posible accidente vial, ella se baja dispuesta a discutir y a pelear con el conductor contrario, ¿no? Esa por supuesto que no es una solución femenina, es muy, muy fálica, lo vamos a resolver a golpes, ¿no? ¿Por qué tendrías que exponerte? ¿Por qué tendrías que ponerte en ese lugar de, ¿no? Entonces, justo esos cambios sí se pueden advertir en un trabajo analítico. No, ok. Quisiera como hacer como una pausita aquí para poder hablar con Jesús y luego igual retomar, porque todos estos elementos entre lo femenino y lo masculino, pues es algo también que obviamente esa era un poco la intención que teníamos con poder hablar, no solamente del asunto de la mujer, ¿no? Sino entender que justo en la mujer está esto femenino, masculino y que es un proceso de construcción constante, pero que también obviamente en los hombres encontramos el mismo proceso, ¿no? Entonces, Jesús, ahora tú podrías comentarnos justamente con este marco, ya un poquito de lo que platicamos con Areli, desde el punto de vista de la medicina china, desde la acupuntura, desde tu experiencia en este campo, es cómo se habla de lo femenino y de lo masculino desde el punto de vista energético en este contexto de la acupuntura. Ok, pues bueno, igual gracias por la invitación, por el foro, por la posibilidad y el chance de charlar y compartir algunas ideas, ¿no? Dentro de esta mirada, digamos, se concibe que hay un todo, una unidad, que sería la parte que comúnmente se le conoce como el chi o la energía, pues, ¿no? Esto es un elemento todo en sí mismo y que una de sus formas de acepciones o se puede descomponer en este caso en dos elementos, que es lo que también ya hemos conocido o ya creo que es de dominio, el famoso yin y yang. Ustedes ubicarán como estos dos como pescaditos, ¿no? Que se están encontrando y que justo para tomar esto que comentaba ya en un principio Areli, es como en todo en esta idea, este símbolo del yin yang, en lo blanco siempre hay un puntito negro y en lo negro siempre hay un puntito blanco. Eso significa que siempre habrá uno o estará dentro del otro, por un lado. La otra es que esta es una relación totalmente dinámica, es totalmente dialéctica, es decir, de momento de lo blanco pudiese pasar o el puntito blanco crece de tal manera que se va a convertir, ¿no? En el elemento opuesto. Y al contrario, el puntito negro va a crecer de tal manera que después todo el pececito se convierta en negro. Ese es el proceso dialéctico. Esto no significa efectivamente, planteándolo en términos de género, en que el hombre cambia a mujer o la mujer cambia a hombre. No, no, no. Estos son como dos elementos o sería una forma de ver la cualidad de la energía, es decir, esta dualidad. Y lo femenino y lo masculino sería una cualidad de algunos de estos dos elementos. Es decir, comúnmente se asocia más a uno, ¿no? El elemento femenino, en este caso al yin,
y el masculino al yang. Sin embargo, recordemos que siempre tendrá esta semillita que lo puede llevar o lo puede integrar y lo puede desarrollar de acuerdo a las estrategias personales, como un poco lo planteaba también Areli, esta construcción dinámica personal de acuerdo a la historia de la familia, a mis decisiones, y esta construcción que por supuesto tiene una relevancia social, también la vamos construyendo o la vamos llevando a cabo a través de nuestra construcción personal, por supuesto, ¿no? De tal manera entonces que lo femenino y lo masculino son una cualidad de, de esta gran energía, sin decir necesariamente, porque esta es otra idea como a veces que a donde queremos llevar mucho las cosas, en esos elementos dicotómicos, ¿no? O es negro o es blanco, o es femenino o es masculino, y pensando que en automático uno o el otro es malo o es bueno, o es mejor y el otro no tanto. No, en esta idea, lo femenino no puede existir sin lo masculino, pero al revés también, pues, ¿no? Lo masculino no puede existir sin lo femenino, porque es su parte complementaria. Si quisiéramos tomarlo como una energía, la parte femenina sería totalmente sin sentido, porque lo que es, sería lo femenino sería solamente uno de los elementos de esta gran unidad, pues, ¿no? Entonces, en este intercambio constante, dinámico, eh, eh, trato de bajarlo a... Es como se va construyendo entonces esta decisión o esta singularidad de lo masculino a lo femenino, es decir, la... A ver, es que se me vienen como muchas ideas, pues, ¿no? De hecho, la parte de Yin Yang hace alusión a la parte soleada de la montaña, diría, o la parte sombreada o umbría de la montaña. La parte iluminada sería la parte Yang, la parte no iluminada o la parte soleada, digo, en sombra, en penumbra, sería la parte oscura, sería la parte Yin. Sin embargo, dice, conforme pase el transcurso del día, en un momento, la parte soleada, que es Yang, pasará a ser Yin, porque con el transcurso del día, el sol va a cambiar y entonces la parte que era oscura ahora va a ser iluminada y la parte que era soleada ahora será oscura, pues, ¿no? Entonces, son dos elementos que son totalmente dependientes uno del otro. Es como pensar que no existiría una arriba si no existiría una abajo, pues no existiría una derecha si no existiera una izquierda. Y en esta relación es como inclusive en la parte de la medicina se puede ir determinando en este desequilibrio o en esta supremacía de uno u otro se puede ver como la afectación en alguno de nuestros órganos a través de algunos síntomas, a través de algunos elementos que se nos van presentando como deterioro de la salud, digamos, ¿no? En este sentido, justo, ¿no? Así como le comentábamos o preguntábamos a él sobre a lo mejor contexto, ¿no? Que alguien no experto, ¿no? O no muy conocedor de los términos, ¿no? En psicoanálisis, lo mismo pienso como en términos de la acupuntura. Hay como en esta parte, a lo mejor muy conocido del yin yang, sin embargo, puede ser como muy coloquial, pues, ¿no? Y entonces entiendo en esta parte de la acupuntura que mucho de lo que se habla en términos de la salud, de la corporeidad, el equilibrio, digamos, tiene que ver con estas cualidades energéticas, ¿no? Y entonces a partir de esto, como tú decías, son como dos partes de una misma cosa y cuando hay más de uno que del otro y se rompe ese equilibrio, entonces hay una sintomatología que podemos ver en términos a lo mejor de algún padecimiento o alguna situación que pudiéramos tener, alguna afectación de salud. Justo en la misma tenor que comentábamos con Areli, sobre cuando este discurso más social ha venido redundando, no en todos los casos, pero sí en una buena parte, en este asunto de parecer que es la confrontación, ¿no? O sea, entre lo femenino y lo masculino,
que genera, ¿no?, esta dificultad, como decía Arely, para ir construyendo esta feminidad o esta masculinidad o encontrar este equilibrio. En el caso de la acupuntura, esta misma confrontación que vemos como socialmente, ¿cómo tú la puedes ver, digamos, o cómo la encuentras en la práctica terapéutica, pues, ¿no? O sea, en términos de los padecimientos, ¿cómo podemos ubicar que alguien tiene un desequilibrio justamente a este nivel y que se traduce en una sintomatología clínica? Sí, sí, hace rato tú utilizabas el término amable. Creo que justo ese es el término, pues, ¿no? O la idea. Ah, cuando uno está luchando necesariamente con esta parte, no lo estamos haciendo de una forma amable. Tenemos que hacer, o la idea sería hacer que fluyan estos dos elementos. Es decir, la luz, lo femenino y lo masculino no están contrapuestos, son complementarios en todo caso, y uno no lucha con el otro para obtener algo. No, no. Es en esta relación justo en la que se van dando como, vamos a pensarlo así, turnos, ¿no? En el que a lo mejor por una condición necesaria, de repente implica o es más necesario que la parte femenina o el elemento femenino sea más predominante que el otro, está perfecto, pues no pensemos en una situación de dolor y de apatía, no podemos mostrarnos, o la idea no sería como plantearnos como desde una forma muy racional, ¿no? Más bien tendríamos que dejar que la parte más emotiva diera chance a conectar con este otro, porque yo me podría quedar desde ahí y decir, bueno, sí, pero ya pasa, ¿no? Supéralo, ya avanza, o lo que es común, ¿no? Y que también por ahí hay una relación o una referencia justo en psicoanálisis de aventar un chiste, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas romper con esto, con lo que yo no me puedo contactar. Y justo la idea de una manera amable es darme este chance de contactar con esta parte. Y entonces eso me va a construir no en alguien femenino, pero sí en desarrollar esta cualidad femenina y que de alguna manera va a nutrir a mi parte masculina, curiosamente. No sé si es claro este elemento, Ale. Sí, creo que sí. No sé si, por ejemplo, ¿no? Un poco, a veces nos resulta como un poco más claro si a lo mejor clínicamente pudiéramos encontrar, por ejemplo, a alguien que tiene un cuadro de algo, pudiera estar asociado, digamos, como a un desequilibrio, como más en términos de que lo masculino está como un poco dominando a lo femenino o si lo femenino está dominando a lo masculino, si hay alguna, no sé, como algún referente clínico que eso pudiera hacernos de, yo tengo este padecimiento, es porque me falta trabajar con mi parte femenina o alguna cosa así. Ya, claro. Esta historia y esta visión también aparentemente no lineal, pues, ¿no? Porque desde que entró o con estos estudios de Einstein, ¿no? Y que todo el mundo ahora lo quiere ver de una forma relativa, hay veces que ponerlo de una manera tan lineal no nos ayuda porque entonces nos lleva como a generalizar como cosas. Y esto creo que esa es una constante justo o es uno de los principios la acupuntura que justo por eso a veces incluso lo han llamado que es un arte, porque no todos los casos van a ser iguales. Y es como pensar que el cáncer tiene que ver con una imposición de lo masculino sobre lo femenino, y no, hay algunos cánceres que sí tienen que ver con eso, pero también habría algunos cánceres que tendrían que ver con lo contrario, con una imposición o como el elemento femenino, en este caso, o lo yin, por no hablar de femenino. Recordemos entonces que yin no es femenino en automático, no es sinónimo de femenino. Lo femenino es una cualidad o es uno de los elementos de este yin, no es en automático sinónimo. Ajá. En este sentido, también para lo yin sería lo frío, ¿no? Para lo yang sería lo caliente. En este caso, entonces, un enfriamiento, digamos, una persona que vive o que trabaja en un lugar demasiado frío, ¿no? Pensemos en gente de Islandia, con su condición natural tiene que ver con lo frío, pues, ¿no? Su medio ambiente es frío, entonces ellos están mucho más adaptados a lo frío, entonces si generaran
un cáncer a lo mejor tendría que ver con lo frío y en esta parte, quizá en el elemento cualitativo, con lo femenino, pero no es una regla. Aquí justo la idea de la acupuntura es tan dinámico que cada padecimiento tendría que ver con los constructos personales de cada quien, pues, ¿no? Y entonces, justo los puntos que se trabajan tendrían que ver con la historia y con lo que ha sido el desarrollo de cada persona. Pensemos en una gripe o en una tos, pues, o en una calentura, ¿no? Una fiebre, pareciera que el mismo medicamento puede atender a las dos personas. Sí, en teoría sí, va a ir a eliminar algunos de los síntomas, pero no lo va a erradicar porque quizá las fuentes o las maneras en las que se construyó este dolor de cabeza fue totalmente diferente uno del otro. Pensemos en una persona en África y pensemos en uno en Islandia, por ejemplo, ¿no? Ok. Ahorita Areli nos comentaba como en términos de esta búsqueda de lo femenino, cómo tiene también que ver con este reconocimiento de la incompletud o de la falta, ¿no? Y en este reconocimiento el poder recibir, porque también es recibir la parte del otro, ¿no? ¿Hay alguna cualidad o algunas cualidades que, no sé si estoy siendo como repetitiva, pero como decías ahorita, como entre lo femenino y lo masculino son cualidades de la energía, pero hay como ciertos, no sé si rasgos o características que estén más asociadas a la cualidad de yin y a la cualidad de yang? Sí, en el caso por ejemplo, decíamos hace ratito, todo lo que va más hacia afuera siempre tendrá que ser más yang, lo que tiene que ver con mucho más movimiento, lo que tiene que ver más con integración, tiene que ver con lo yin. Pensémoslo como en términos más coloquiales. Es que no lo quiero decir porque parecieran opuestos, pues, por ejemplo, arriba es yin, digo es yang, y abajo es yin. Adentro es yin, hacia afuera es yang. De tal manera que si alguien tiene un padecimiento que esté como muy a flor de piel, entonces sería un padecimiento más yang, a diferencia de uno que ya se encajó o que ya está más enterrado a nivel de pulmón, a nivel de riñón, a nivel de hígado, que sería un elemento más yin. Está más encarnado. Otra cualidad, por ejemplo, sería, o otra forma de distinguirlos, sería eh, hay que generar un poco de controversia porque para los occidentales comúnmente lo derecho tiene que ver con lo yang y lo izquierdo con lo yin. Sin embargo, desde esta postura sería justo lo contrario, ¿no? Lo derecho sería yin y lo izquierdo sería yang. Y se piensa en función de, dicen el emperador, cuando le habla a su pueblo, siempre tendrá el sol del lado izquierdo porque él está al norte y el pueblo está al sur. Entonces el sol siempre va a salir por su lado izquierdo, de tal manera entonces lo yang sería del lado derecho, pues, ¿no? Arriba del cuerpo será yang, abajo del cuerpo será yin. La parte frontal de nuestro cuerpo será yang y la parte trasera, la parte posterior será yin. Y así nos podríamos seguir, ¿no? Con diferentes ejemplos a nivel macro y a nivel de macrocosmos y a nivel microcosmos. Claro. Ahorita justo como decías, ¿no? O sea, no quiero decir arriba o abajo, derecha o izquierda, porque sería tanto como propiciar este mismo pensamiento dualista, ¿no? Este mismo pensamiento fragmentado. Así es, totalmente dicotómico, pues que están peleados o que pareciera que no conviven uno con el otro. No, es que en este caso hemos aprendido, perdón que te interrumpa, en que una cosa es la causa y el otro es el efecto, y bajo esta mirada, causa y efecto son lo mismo, pues, ¿no? Solo son un poco los extremos de la misma relación. Claro, sería como en esta parte que ya se ha incluido como mucho en la perspectiva entre lo emocional y lo físico, ¿no? Entre esta parte de no separar o de no fragmentar. Y pensaba ahorita, justo que estoy como platicando con ustedes, cuando justo pensamos en hacer esta plática, entonces decían, pero psicoanálisis y acupuntura, como de qué, ¿no? O sea, como en dónde pueden tener un punto de encuentro. Y pensaba también la otra charla que hicimos sobre violencia de género,
que a final de cuentas un poco el planteamiento es el mismo, porque eso es un poco la intención de hacer estas pláticas, es dejar de dualizar, ¿no? O sea, dejar de fragmentar y de separar. En cualquiera de los puntos es justo esto que decía Areli, como de una manera amable, esta construcción de considerar al otro y de reconocer como esta construcción constante que estoy haciendo. Y cuando yo reconozco mi incompletud, entonces reconozco también al otro, evidentemente, ¿no? Y esto que decías tú entre cómo va mudando, digamos, transformándose el yin y el yang, y entonces visualizando esta imagen del cuerpo en el frente yang y en la espalda yin, entonces pues no hay manera de separarlo, ¿no? O sea, es justo como esta idea o esta intención más de integración y de amabilidad que de confrontación, ¿no? De uno con el otro. Y entonces desde ese punto de vista, pues lo femenino no es justo lo opuesto a lo masculino, ¿no? Como muchos se prejuician en el discurso social. No sé si justamente con este panorama, digamos, creo que la idea que une, digamos, como a las dos perspectivas es clara en este sentido, pero no sé si quisieran comentarnos algo más desde el punto de vista ya sea de la acupuntura o de psicoanálisis también, Areli, de poder aportar un poco más como en esta perspectiva, que es un poco la intención, ¿no? Integrar más que dividir. Sí, yo comenzaría por resaltar nuevamente que cuando hablamos de femenino y masculino para el psicoanálisis, no estamos hablando de cuerpos biológicos, sino de posiciones en el mundo, ¿no? Y que no se trata de encontrar la completud ni en uno ni en el otro, porque tampoco eso es posible, sino que más bien es tratar de encontrar justo un punto de encuentro entre eso que no es posible. Digamos, no es, para el psicoanálisis no es como tan yin ni tan yang, ¿no? Porque el yin y el yang se complementan. Para el psicoanálisis no se habla de la completud, sino más bien de un punto de encuentro. Y pensaba también en esto que decía Jesús hace un rato acerca del chiste. El chiste a veces sale porque, más bien, yo lo explicaba así, el chiste aparece cuando algo de lo inconsciente no se puede decir y entonces aparece la risa, ¿no? Los chistes cuando son intencionados a veces no producen risa, ¿no? Justo la cuestión del chiste es que aparece de manera inesperada y además también tiene una cuestión de localidad, de temporalidad, ¿no? Entonces no son tan intencionales los chistes, pero que a veces los chistes pueden hacer que esa tensión que hay de manera generalizada entre lo que podríamos considerar los opuestos masculino y femenino, el chiste puede suavizar un poco esa tensión, ¿no? Y una propuesta para lograr estos encuentros, pues definitivamente es el amor, ¿no? No el amor idealizado, sino el amor que permite justo admitir que hay algo en mí que falta, pero que también hay algo que falta en ti. Y ver si algo de eso se puede encontrar, ¿no? Para el psicoanálisis no se trata de completar nada, ¿no? Sino justamente de admitir que hay algo que falla, que hay algo que falta, que hay algo que no se puede completar. Gracias, Arely. Está muy bonita esa idea, justamente, ¿no? Como que da mucho sentido. Jesús. Sí, bajo esta idea sería reconocer que siempre habrá esta semilla, pues, ¿no? Y no se trata de pelear con ella, más bien es aceptar que ahí está y hacerla crecer o hacerla, que sea parte en esta completud, como comentaba Arely. La prevalencia de uno u otro, de yin o de yang, siempre va a acarrear además una prevalencia sostenida, ¿no? Porque comúnmente es como este juego, ¿no? Arriba, abajo, yo siempre lo trato de pensar como el juego del sube y baja, en el que pues tienes que estar arriba y abajo para que haya un juego, si no, no hay juego. O sea, si siempre estás arriba, no hay juego. Si siempre estás abajo, no hay juego. Entonces, esta cuestión de equilibrio, a veces se piensa como de que no se mueven, no, es este equilibrio que justo da el movimiento de ambos, pues, ¿no? De ambas características o de ambas cualidades. Cuando, justo siguiendo esta lógica, uno de los dos elementos queda sostenido, entonces se dice que hay una prevalencia o
o un exceso de alguno de los dos, ya sea de yin o de yang, y esto va a generar una condición necesariamente en cuestiones de salud, pues, ¿no? Independientemente de cuál sea. Y el otro va a tratar de generar los recursos para también entrar en el juego. Hay veces que cuando ya está muy cansado el organismo, hablándolo específicamente así, ya no quiere jugar, ya decidió no participar, pues, ¿no? Pero eso también es un recurso, esto también es una forma en la que se va tomando una decisión muy interna, muy hacia lo orgánico, pues, ¿no? Entonces, la idea sería permitir, ¿no?, que entonces exista este equilibrio, y la acupuntura en específico lo que ayuda es restablecer este equilibrio, que uno no se quede demasiado arriba, porque va a hacer que casi en automático uno descienda. Y esto sería nuevamente como un pensamiento lineal. Pero hay veces que uno se queda arriba o simplemente está en su nivel, digamos, ¿no? Y el otro simplemente no quiere crecer. Entonces pareciera que este es prevaleciente, pero no es prevaleciente. El otro no quiere avanzar. Y entonces cuando se trabaja en acupuntura, se trabaja no sobre porque cuando está prevaleciente, lo que hacemos es tratar de disminuirlo y subir al otro. Pero si este está en su nivel, entonces a este no hay que hacerle nada, digamos, ¿no? Al que hay que subir es al otro para que entre nuevamente en este juego. No sé si la analogía confunda más de lo que ayude, pero este sería como este juego nuevamente de estas dos características o de estas dos cualidades de la unidad, pues, ¿no? Claro. Sí, creo que sí ayuda, y no sé si rescato correctamente la idea como de los dos en este sentido, pues como de movimiento constante, o sea, como de un asunto dinámico. Me parece como muy claro esto que comenta Eli, donde dice, desde el psicoanálisis no está la idea de completud, porque esa es, no sé, pienso ahorita como en una idea platónica, ¿no? Como de encontrar el complemento y entonces ya tener el completo, ¿no? Y este asunto te da como una idea de llegar a una meta en donde una vez que llegas, pues ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y justamente desde el punto de vista que nos está compartiendo Areli, y del que también Jesús nos está compartiendo, es este movimiento es como constante, porque es reconocer, como decía Areli, que siempre existe este espacio, ¿no? Que siempre existe esta falta, que siempre existe esta incompletud, pero esto es parte de lo que reconoces, del trabajo, de reconocer en uno mismo esta falta que hace que todo el tiempo siga, ¿no? Permitiendo la entrada como también del otro, un poco en el juego del sub y baja que compartes también, Jesús, ¿no? Entonces, digamos, sí tengo como clara la idea de los dos, poder como un poco hablar de este trabajo de la feminidad, es justo este reconocimiento de lo dinámico, de lo movido, de la falta, de esta no ser completo y sin embargo estar bien, ¿no? O sea, porque esta idea de ser completo pareciera que es el objetivo de la vida, ¿no? Y entonces es porque tendría que ser así, ¿no? Creo que tal vez eso rompe mucho en el discurso y tal vez eso es justamente lo que alimenta mucho esta confrontación, ¿no? Entonces, no sé si quieran eh, como cerrar y compartirnos una última idea para poder llevarnos la idea de cada uno con respecto a este tema, que por supuesto que siempre dará para poder platicar más porque es rico, ¿no? Pero que pudiéramos regalarle a las personas que nos escuchan una idea que concrete, digamos, como lo que les parezca más importante de lo que hemos platicado el día de hoy con respecto a la feminidad. Arely, ¿nos puedes compartir? Sí, espero que el patrocinador de esta tarde no haga su aparición en este momento, pero bueno, justo hay que admitir que hay que hacer con lo que hay y que a veces no se puede todo en la vida como uno espera, ¿no? Entonces, pensaba en esto que decías al respecto de las relaciones amorosas, cuando una mujer se relaciona con su partener, con su compañero, y se deposita en él la idea de la completud de él o de ella, porque no se trata, insisto, de cuestiones biológicas, ¿no?
sino que pone en esa otra persona la idea de tú eres lo que completa mi mundo, sin ti no soy nada, ¿no? Este discurso que por una parte se puede escuchar muy dependiente, pero que desde el psicoanálisis sabemos que lo que va a llegar después de una ruptura o de lo que va a ocasionar una tensión aún mayor, aunque el amor esté de por medio, es la devastación, ¿no? Porque entonces eso que me completa, como yo no estoy dispuesta a asumir que hay algo en mí que no está completo, sino que se lo pongo al otro, cuando la relación termina, es verdaderamente catastrófico para esa mujer cuando ese otro que cree que la completa falta. Entonces, desde el amor también es una forma distinta de asumir el tema de lo femenino, ¿no? No por el lado de la completud precisamente, porque creo que por ahí hay muchos problemas los que se generan, esta tensión de la que tú has hablado todo el tiempo este día, y que no resuelven, sino que más bien se vuelve algo mortífero cada vez más, ¿no? Y que pone en tensión muchísimas cosas. Entonces creo que tampoco se trata de idealizar lo femenino, sino más bien como de resolver cuál es la relación de cada uno frente a eso que falta. Muchas gracias, Arely. Sí, es como muy linda la idea. Jesús. Pues creo que sería algo muy parecido, pues pensar que llegar al 100%, ¿no? de algo, ya no puede haber un 101, ¿no? La idea ya es, en este cambio dinámico, pues lo que sigue es el 99, otra vez va para abajo, ¿no? Una vez que llegas al 100, aparentemente vas para abajo, y entonces empiezas a estar como nuevamente haciendo crecer este otro elemento. El asunto es que esto puede ser de una manera un tanto no propositivo, o lo podemos ir haciendo de una forma propositiva en esta idea de la autoconocimiento o autorregulación, y que también podría promover, por supuesto, una condición de salud diferente, ¿no? Cuando hablamos entonces de lo femenino, y como bien decía Arely, no nos estamos refiriendo exclusivamente a las mujeres, no, no, no. Las personas, nuevamente, somos una unidad en las que tenemos esta integración, ¿no? Lo femenino y lo masculino. Luego entonces, querer que solamente permanezca, por ejemplo, yo hablando como varón, digamos, ¿no? En un hombre que solo permanezca lo masculino sería algo totalmente fantasioso, porque ni va a ocurrir, y solamente a donde me llevaría sería enfermarme. Y al contrario, yo en el punto de vista justo contrapuesto, digamos, sería que las chicas solamente quisieran ser femeninas, pues, ¿no? Y rechazaran todo lo masculino, entonces ni se puede, y lo único que se va a conseguir en esta necedad, en esta obsesión, es generar un desequilibrio que obviamente la factura no las va a pagar, no las va a pasar un estado de salud o de no salud a mediano y a corto, a un mediano y a un largo plazo, por supuesto, ¿no? Pues les agradecemos mucho, ha sido como muy enriquecedor, muy esclarecedor, ¿no? Platicar con ambos. Yo creo que siempre tenemos como mucho más de qué platicar sobre esto y sobre muchísimos otros temas, pero bueno, vamos con dosis pequeñitas porque hay que procesar lo que vamos como platicando, ¿no? Entonces, pues Arely, te agradezco muchísimo el haber participado en esta sesión acá en Libera. Jesús igualmente, también les agradezco. Ya saben que los dos, tanto Arely Legorio como Jesús Cruz, pues están en Libera. Y ya saben que ambos los encontramos en Libera, www.liberapsicología.com. Ahí encuentran a los dos, y también podemos tener como información sobre los diferentes terapias, servicios y demás que se hacen en Libera o que trabajamos en Libera. Y también desde ahí pueden contactarlos a ambos y pueden encontrar su perfil y demás. Entonces, pues agradezco mucho el poder haber platicado con ustedes, poder compartirle a las demás personas que nos acompañan esta información que me parece fundamental y súper importante, porque si propiciamos esta parte, como ya hemos comentado, integrativa, amable, ¿no?
y no fragmentadas, seguramente podremos tener tanto una salud emocional, salud psíquica, salud física y salud social mucho mejor, ¿no? Entonces, pues con esta intención, pues nos despedimos entonces el día de hoy. Muchísimas gracias, Arely, muchísimas gracias, Jesús, y gracias a todos los que nos acompañan viendo este video, y pues nos vemos muy pronto en otra sesión. Cuídense mucho, bonita tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego.